Alrededor de las 10 de la mañana, encapuchados intentaron tomar las instalaciones de la preparatoria número 8 en Mixcoac. Este intento fue frustrado por estudiantes quienes buscaron en asamblea impedir que la escuela fuera cerrada. Se enfrentaron a los paristas y consiguieron despojarlos de objetos peligrosos. Les quitamos cadenas, les quitamos martillos, desarmadores, cubetas con agua que nos querían echar agua para alejarnos, hacernos a un lado. Entonces ya ahorita como que ya controlamos la situación, directivos organizaron la asamblea, jalamos a los colectivos y a los encapuchados, pero en caseta hay como 20 encapuchados, salieron 3. Luego de intentar el diálogo en la puerta del plantel, los encapuchados trataron de alejar del sitio a medios de comunicación y padres de familia, amagando con arrojar agua desde la parte alta del acceso. Los alumnos encapuchados amenazaron con traer a más personas de otras escuelas para reforzar su intento por tomar la escuela. Los colectivos son oficiales de esta prepa, pero ahorita hay muchos infiltrados de otros lugares. Hay gente de filosofía y letras, hay gente de ciencias políticas, nos han dicho que hay gente del Poli, que hay de FES Zacatlán, de FES Zaragoza, que vienen, han amenazado que viene Demos y La Santa, que son los dos grupos porriles que yo la neta ni lo creo. Los alumnos que permanecen en la Prepa 8 y están en contra del paro informaron que no abandonarán el plantel para evitar que las instalaciones sean tomadas, aunque temen por su seguridad. Porque nos han dicho que tienen botellas de cerveza, de tequila, dicen que no las usen pa' chupe, que las destape, les metan el trapito y nos las avienten. Nos pueden prender, entonces todos estamos así. Los alumnos de la Prepa 8 indicaron que no desean que las instalaciones sean vandalizadas o saqueadas, como ocurrió en la Prepa 9, en donde se dio la detención de un joven el pasado 2 de febrero en posesión de objetos tomados del interior de la preparatoria número 9 en la alcaldía Gustavo A. Madero. Imágenes: Javier Martínez, información y voz, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.